Buenos días, queridos hermanos. El tema para el día de hoy lo he titulado Cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Y está basado en el verso 2 del capítulo 12 de Romanos. Leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional y dice así: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En la versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Pero antes de entrar en el texto que hemos escogido para la meditación, me gustaría que veamos un poco el contexto en que Pablo escribió estas palabras. Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma. Es bueno decir que Pablo no fundó esta iglesia. Algunos dicen que esta iglesia se formó con los judíos y prosélitos, es decir, quienes no eran judíos de nacimiento, ¿no? Pero que se hicieron judíos y que estuvieron en Jerusalén cuando vino el Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. Como dice Hechos capítulo 2, versículo 10, ahí habían judíos y prosélitos de Roma. Luego estas personas regresaron a Roma y empezaron a reunirse. Otros dicen que esta iglesia fue fundada por Priscila y Aquila, predicadores de aquel tiempo que eran romanos. Lo cierto es que en Roma había una iglesia cristiana a quienes Pablo dirige esta carta, aún sin conocerles personalmente. Tiempo después iría a visitarles. Vale la pena mencionar también que estos cristianos vivían su fe en un medio muy hostil. Roma era la capital del Imperio Romano y como toda capital era una ciudad donde vivía mucha gente de muchos lugares con muy diferentes costumbres. Eran idólatras, eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses y realmente era una ciudad muy inmoral. En Romanos capítulo 1, Pablo escribe un poco la condición en que vivían en aquel tiempo. Los versículos 28 y 32 describen esta realidad. Él dice: la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Entonces Él los dejó para que siguieran pervirtiendo su mente y terminaran haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Odian a Dios, son insolentes y vanidosos, son insensatos, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa seguir haciéndolos. Como estos hermanos realmente eran cristianos nuevos, frente a este tipo de presiones les afectaba en su vida cristiana. Por eso es que Pablo les escribe esta palabra: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este es un mensaje muy pertinente, no solamente para los romanos en aquel tiempo, sino también para nosotros que vivimos en el siglo XXI. Porque, hermanos, vivimos la misma realidad que en aquel entonces. En primer lugar, este versículo dice: no se amolden al mundo actual. Así empieza el versículo 2. La versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Interesante cuando dice no se amolden. Es decir, no se hagan de la forma del molde de este mundo. ¿Qué pasa cuando echamos, por ejemplo, arcilla o barro fundido en un molde? Al final vamos a tener un objeto conforme a ese molde, hecho como ese molde. Este verso nos está diciendo que no vivan según la manera de pensar de este mundo, porque si no se portarán como si fueran del mundo, estarán hechos a ese molde. Hermanos, debemos ser conscientes que la manera de pensar de este mundo muchas veces no solamente no está de acuerdo con la palabra de Dios, sino que está en contra de los principios que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué no debemos amoldarnos a la manera de pensar de este mundo? ¿Saben por qué? Porque si nos amoldamos a la manera de pensar de este mundo, no vamos a agradar a Dios. A.W. Tozer
Un teólogo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera dijo: es posible tener un corazón cambiado y no tener una mente renovada. Y el doctor Tozer se refería a que cuando una persona decide entregar su vida a Cristo, el Señor cambia su corazón, como dice Ezequiel 36:26. Les dará un corazón y les infundirá un espíritu nuevo. Quitará ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Cambia el corazón, pero también en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, Él perdona todos los pecados y no se acuerda más de ellos. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y no solamente perdona el pecado, sino que es allí donde nacemos de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Nuestro corazón ha sido cambiado. Dios perdonó los pecados. Somos personas nuevas. Sin embargo, nuestra mente puede estar aún sin renovarse. No ha sido renovada. Tenemos que reconocer que muchas veces pensamos más como el mundo piensa que como el Señor manda en su palabra. ¿Por qué? Porque la educación que hemos recibido ha ejercido influencia sobre nosotros. Los amigos con quienes nos juntamos ejercen influencia con nosotros o el medio en que vivimos. Otra fuerza poderosa que influye en nuestra manera de pensar es la televisión, con sus series y novelas que exaltan los pecados sexuales. El adulterio, la fornicación y también la violencia son exaltadas. Y para que una serie sea más atractiva o una novela sea más atractiva, debe contener siempre escenas de sexo y de violencia, y eso entra a nuestra mente. Por otro lado están las canciones con sus letras y ritmos que apelan al sensualismo. Antes hacían este tipo de canciones, pero con mensajes subliminales, pero ahora lo hacen directamente. Ni qué hablar del internet, las redes sociales, aún de los dibujos animados para los niños. Hermanos queridos, nuestra mente es bombardeada todos los días, de todos los lados, lo que escuchamos, lo que vemos a diario, nuestra mente es bombardeada. Y como dije anteriormente, esta filosofía mundana no solamente no está de acuerdo con la palabra, sino que está en contra de la palabra. Me gustaría mencionar 3 ejemplos de la manera de pensar de este mundo que va contra los principios bíblicos. En primer lugar, dice el mundo que debe ser el primero, debe ser el mayor, el más grande. Este mundo exalta el éxito a cualquier precio. Aún este lenguaje, queridos, se ha involucrado en la iglesia y a veces vemos lemas como este: descubre el campeón que está en ti. Tú eres un ganador, no puedes ser un perdedor. Y otros, pero cuando vamos al mensaje de la Escritura, encontramos un mensaje totalmente diferente. Cuando los discípulos, por ejemplo, estaban discutiendo quién de ellos sería el mayor, Jesús les dijo allí en Mateo 20, 25, 27, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice la palabra del Señor, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En el reino de Dios, si quieres ser primero, tienes que servir y no ser servido. En segundo lugar, dice el mundo, ojo por ojo, diente por diente. No seas tonto, no te dejes, págale con la misma moneda. Es decir, véngate. Aún a veces le dan un tinte religioso y dicen, debemos ser mansos pero no mensos. La Biblia dice que seamos mansos pero no mensos. No, hermanos. Jesús dice en Mateo 5:39, pero yo les digo, no paguen mal por mal. Si los abofetean en la mejilla derecha, presenten también la otra. Aún la Biblia va mucho más allá, hermanos. En Lucas 6, 27, 28 dice la palabra del Señor, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen en sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si tenemos enemigos, si hay personas que nos odian y maldicen y los maltratan, ¿qué debemos hacer según
el reino, los principios del reino. Debemos amarlos, debemos hacerles bien y orar por ellos y no vengarnos. La tercera, dice el mundo: recoge, guarda, ahorra lo más que puedas y tendrás más. Nos gusta más recibir que dar. Pero ¿qué dice la Biblia? En Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es decir, el que da siempre tiene, y el que no da aún le falta. La palabra de Dios para todos dice: hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Ese es un principio bíblico: el que da recibe. Y en Hechos 20:35 nos dice: más dichoso es dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más dicha en dar que recibir. Queridos hermanos, la filosofía de este mundo muchas veces está contra los principios bíblicos, y si nuestra mente está llena de esta manera de pensar, al final terminamos actuando como el mundo, aun cuando no querramos, porque actuamos conforme pensamos. ¿Qué estamos viendo, queridos? ¿Qué estamos leyendo u oyendo cada día? ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? Tenemos que ser conscientes, como dice la Escritura, que estamos llenando nuestra mente con filosofía de este mundo, y al final vamos a actuar como pensamos, como el mundo actúa. Queridos, cuidemos nuestra mente. Pero hay una buena noticia: podemos cambiar nuestra manera de pensar y erradicar aún la filosofía que el mundo ha puesto ahí por años. En segundo lugar, cambia tu manera de pensar, dice el versículo, continúa diciendo, para que así cambie tu manera de vivir. Como dice otra versión, Nueva Versión Internacional: sean transformados mediante la renovación de tu mente. Renueva tu mente. ¿Cómo podemos pensar o cómo podemos cambiar esta manera de pensar? ¿Cómo podemos evitar como cristianos, y esto le decía a los romanos, ¿no?, para que seamos influidos por la manera de pensar de este mundo, por la filosofía de este mundo? La respuesta es con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, queridos hermanos, tiene un efecto purificador. Cuando la leemos, la meditamos, la escudriñamos, la memorizamos, la palabra de Dios nos limpia de la filosofía mundana, de la manera de pensar de este mundo. Como dice bien Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús le dice a los discípulos: ya ustedes están limpios, su corazón ha sido purificados por la palabra que yo les he dado. Hace muchos años atrás leí un cuento de la mitología griega y decía que un joven de pueblo quiso casarse con la hija del rey, pero el rey no podía negárselo. Lo que sí podía es darle una tarea para un tiempo determinado, y si la cumplía en ese tiempo se casaba, y si no, no se casaba. Y como él no quería que se casara, le dio una tarea muy difícil: limpiar su establo, que por muchos años no había sido limpiado del estiércol de los animales. Este estiércol del ganado se había acumulado casi hasta la mitad de las paredes. Este joven, como quería tanto casarse con la hija del rey, trabajó incansablemente, y después de una semana avanzó muy poco. Se sentó muy agotado y se puso a pensar de qué otra manera podía lograrlo. Y se dio cuenta que por el costado del terreno pasaba un pequeño río, pero con un caudal un poco fuerte. Y entonces lo que hizo fue desviar el curso del río para que pasara por el centro del terreno. Y con el tanto pasar del agua, pronto limpió el terreno, ablandó el estiércol y pudo sacarse fácilmente. Antes de la fecha señalada, él había terminado la tarea y logró el objetivo de casarse. Saben, queridos, el agua tiene un efecto purificador. El Señor comparó el agua con su palabra. Por eso dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25-26 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Saben, hermanos? La palabra de Dios puede purificarnos.
La palabra de Dios puede limpiar esa filosofía, puede sacar esa filosofía que se ha ido acumulando a través de los años. Y la palabra de Dios también puede hacer que evitemos, que soportemos cualquier tentación y no caigamos en pecado. Como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús oró para que seamos santos. En Juan 17:17 decía, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos da poder para resistir la tentación, hermanos queridos. Y algo más, y esto es hermoso, hermanos, cuando leemos, meditamos, escudriñamos, memorizamos la palabra de Dios, dice que tenemos la mente de Cristo. Es decir, empezamos a pensar como Cristo. Como dice en 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, naturalmente, actuamos como Cristo. Aunque esto nos lleve a vivir de una manera diferente y a veces contra la corriente de este mundo, pero comenzamos a actuar como Cristo quiere. En la Biblia, queridos, tenemos varios ejemplos de personas que no se conformaron a la manera de vivir en su tiempo, sino que fueron transformados, renovaron su mente y pudieron hacer frente al contexto que les rodeaba. ¿Recuerdan a José? Él recibió toda la confianza de su jefe, Potifar. Él administraba su casa y todas sus posesiones, pero un día fue tentado por la mujer del jefe. Y José no accedió a los requerimientos sexuales de la mujer. Al contrario, prefirió huir, aun cuando esta acción le costó el desprecio de su jefe y también la cárcel. Queridos, José fue fiel a Dios y a su jefe. Quizás hubiera sido más fácil caer en la tentación. Después de todo, nadie lo veía porque estaban dentro de la casa y la filosofía de aquel entonces era como ahora, todo el mundo lo hace. Pero hermano José no, él no lo hizo. ¿Y saben por qué? Por sus convicciones. Él no pensaba como el mundo pensaba. Él era diferente. Él pensaba como Dios quería que pensara. Por eso es que en Génesis 39:9, ante el asedio de esta mujer y que lo había agarrado de la ropa, él le dijo a esta mujer: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué él pudo decir esto? Porque tenía convicciones firmes. Sabía que a Dios no le agradaba eso y él decidió actuar de una manera diferente. José decidió ser diferente. Fue valiente, caminó contracorriente, honró a Dios y finalmente Dios le honró. Lo acompañó durante todos esos 13 años. Pero dice la Escritura en el capítulo 39, versículo 21 y también el 23 dice: pero Jehová estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Al final Dios lo honró y él llegó a ser el gobernador de Egipto. ¿Cómo podemos vencer esta presión? ¿Cómo podemos vencer contra la manera de pensar de este mundo que es fuerte? Hermano, cambiando esta manera de pensar, siendo renovados en nuestra mente, pero con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a limpiarnos de toda esta filosofía del mundo que se ha ido acumulando por años. Necesitamos que la palabra de Dios nos lave. Y quizás así como este joven de esta mitología griega cambió el curso para meter el río por el establo, para que limpiara toda esa suciedad que por años se había acumulado, nosotros también necesitamos que la palabra de Dios limpie de toda esta filosofía del mundo que se ha ido acumulando en nuestra mente. Hermanos, la palabra de Dios puede purificar nuestras mentes. La palabra de Dios puede prevenir que caigamos en una tentación. La palabra de Dios puede poner en nuestras mentes y corazones lo que Dios desea de nosotros, tener la mente de Cristo. Queridos, amemos la palabra de Dios. Tomemos cada día para un encuentro con la palabra. Si leemos, meditamos, escudriñamos, aprendemos, memorizamos la palabra de Dios, queridos, naturalmente, y quizás sin que nos demos cuenta, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Hermanos,
como dice la palabra, ¿no? Cambia tu manera de pensar para que de esta manera cambie también tu manera de vivir. Quiero decirles algo, hermanos, no hay nada, no hay otra cosa que en nuestra vida reemplace a la palabra de Dios. Debería ser esta una prioridad en nuestra vida. Es bueno la oración, es bueno la adoración, es bueno el dar diezmos y muchas cosas que hacemos en nuestra vida cristiana, pero nada reemplazará esta bendita palabra del Señor en nuestras vidas. Atesoremos, amemos la palabra. Y en tercer lugar, en primer lugar dijimos, no nos amoldemos a la manera de pensar del mundo. En segundo lugar, decía la palabra, cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Y en tercer lugar, para que comprobéis que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque en otras palabras dice el apóstol, así cuando ustedes obedezcan la palabra de Dios, cuando la pongan en práctica, lo que Dios quiere, podrán comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Saben una cosa, queridos? Que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que a Dios le agrada, hay gozo en nuestros corazones. Y de esta manera podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no solamente hay gozo en nuestro corazón, sino alegramos el corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestro nombre es pronunciado en los cielos. ¿Recuerdan cuando la Biblia nos cuenta en el libro de Job que Dios se refirió a Job delante de los ángeles y delante de Satanás también? En Job capítulo 2, versículo 3 dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios sabía quién era Job, y las acciones de Job, la manera de vivir de Job, agradaban al Señor. Y un día él pronunció su nombre en los cielos y dijo, ¿no has oído de mi siervo Job? Él es excelente, no hay otro como él, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, Dios menciona nuestros nombres en el cielo. Así cuando Jesús era bautizado también, el Padre de los cielos dijo, tú eres mi Hijo amado, estoy muy contento contigo, en ti tengo mi complacencia. Qué lindo que el Señor pueda referirse a nosotros también y nos diga, tú eres mi Hijo amado, y cada vez que pienso en ti, mi corazón se llena de gozo, estoy muy contento contigo. Es verdad, queridos, que el hacer la voluntad de Dios algunas veces demandará un costo elevado. Sí, es verdad. Y quizás va a ser un tiempo doloroso, ¿sabe? Pero una cosa, hermanos, habrá gozo en el corazón cuando somos fieles, cuando estamos seguros que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y ellos fueron azotados 39 veces, cuando los soltaron, cuando salieron libres, dice la palabra en Hechos 5:41, y ellos partieron delante del concilio, gozosos de que fueran tenidos por dignos de padecer afrenta en el nombre de Jesús. No salieron tristes, renegando, no salieron malhumorados. No, dice la palabra, salieron gozosos de que fueran tenidos por dignos de padecer la afrenta por el nombre de Jesús. Porque cuando uno hace la voluntad de Dios, uno puede comprobar que es buena, agradable y perfecta. Algunas veces quizás vamos a ser tildados de anticuados, quizás de locos, fanáticos, desfasados por nuestros amigos o aún por familiares, hermanos. Pero en lo profundo de nuestro corazón vamos a sentir el gozo que estamos haciendo la voluntad de Dios y que esta voluntad es buena, agradable y perfecta. En estos días estaba escuchando un audiolibro que contaba la historia de un judío que se convirtió al Señor. Y su familia le dijo que era una vergüenza para la familia. Ellos eran griegos ortodoxos, eran católicos. Y dijo, eres una vergüenza para mi familia, no quisiera que seas mi hijo. Y cada vez lo apartaban, sentía marginado. Y él en su corazón decía, yo no hallaba el tiempo para meterme en mi cuarto, leer la Biblia y orar. Y mi corazón se llenaba de gozo, aunque le daba tristeza del desprecio a su familia.
Él se gozaba porque estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Vivir una vida agradable a Dios muchas veces va a ser una vida contracorriente. Es como si usted quisiera entrar al estadio que está lleno de espectadores en un partido de fútbol mientras que ellos están saliendo. La tarea es difícil, pero sí es posible. Hermanos, yo recuerdo cuando era joven y estaba yendo a la iglesia y buscando al Señor. Había un joven ahí que me impresionaba. Su nombre es Humberto. Me impresionaba la vida que él tenía consagrada a Dios. Aun cuando era muy joven. Él era profesor de escuela dominical y su vida era ejemplar. Y su testimonio me llevó a conocer a Cristo como mi Salvador personal. Con su vida, Él me dio grandes lecciones que nunca olvidaré. Hay varias experiencias, pero quisiera contarle una de ellas. Fue cuando la iglesia organizó un campamento de jóvenes en la playa. Sinceramente, en ese tiempo no estaba muy interesado por las cosas de Dios y realmente no estaba muy interesado en el campamento, pero sí quería tener un tiempo para hablar con Él. Y eso me llevó a inscribirme en el grupo. Cuando llegamos al campamento, el pastor dividió a todos los jóvenes, que eran más de 100, en 10 grupos. Y imaginé que era para los juegos, para las competencias y en especial para los juegos de fútbol. Pero muy pronto me di cuenta que era para lavar los platos después de la comida. Cuando llegó nuestro turno, hermanos, solamente Humberto y yo estábamos lavando los platos. Realmente me sentí muy mal, muy enojado contra los miembros de mi grupo. Humberto, mientras tanto, estaba lavando los platos y entonando una canción cristiana. Y en un momento le dije que iba a ir al baño y que ya volvía pronto. Pero lo que quería es ir a ver dónde estaban el resto del grupo. Y al verlos en el campo de fútbol jugando, me dio mucha ira, mucho enojo. Muy enojado volví donde Humberto y le dije que estábamos haciendo el papel de tontos y que si él me permitía yo iría y traería al grupo uno por uno a lavar. Él me miró con una paz que había en su corazón y me dijo: ser cristiano es hacer lo que nadie quiere hacer. Me dijo que no lo hiciera, que no vaya, que él podía lavar los platos solo, y continuó cantando y lavando los platos. Ahora, hermanos, mirando en retrospectiva hacia atrás, me doy cuenta que este versículo de Romanos 12:2 se aplicaba bien a la vida de Humberto. Él no vivía según los criterios de la época, yo sí. Ojo por ojo, diente por diente, el deseo de vengarse. Su mente había sido transformada y él sabía el secreto que en el reino de Dios mayor es el que sirve que el que es servido. Y con su vida, con su ejemplo, al lavar los platos, imitaba a Cristo. A ese Jesús que un día dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Él puso en práctica la palabra de Dios y estaba disfrutando, sirviendo al Señor. Él podía comprobar en su propia vida que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hacer la voluntad de Dios trae el gozo al corazón, aunque otros no lo entiendan. Hoy, querido hermano, el Señor te dice: no te amoldes al mundo actual. Al contrario, cambia tu manera de pensar, para que así cambie tu manera de vivir y llegues a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En primer lugar, el mandamiento para nosotros es: no se amolden a la manera de pensar de este mundo. Pregunta: ¿qué estamos haciendo para que esto no suceda? ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo la televisión, películas y novelas que nos hablan de cosas que no nos edifican? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Queridos hermanos, debemos ser conscientes que si estamos llenando nuestras mentes con filosofía de este mundo, al final actuaremos como ellos y no agradaremos a Dios. La primera cosa que nos dice el Señor aquí nos advierte: cuidemos nuestra mente, de qué la estamos llenando. En segundo lugar, el Señor te dice en esta mañana: cambia tu manera de pensar para que sí cambie tu manera de vivir. Lo que puede limpiar
toda esa filosofía que hay en nuestra mente es la palabra de Dios. Queridos hermanos, amemos la palabra de Dios. Tomemos cada día para un encuentro con la palabra, porque si leemos, meditamos, escudriñamos, memorizamos la palabra de Dios, naturalmente va a cambiar nuestra manera de vivir. Quizás no nos demos cuenta nosotros, pero otros lo notarán. No hay nada, queridos, que reemplace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y en tercer lugar, el Señor te dice hoy, si esto haces, vas a comprobar que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque el hacer la voluntad de Dios trae gozo al corazón y tú puedes comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque otros no lo entiendan. Es posible que hasta aquí has estado viviendo según los criterios de este tiempo, de este mundo, de este siglo. Pero al escuchar hoy la voz de Dios, te das cuenta que debes cambiar tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Quizás estás cansado al vivir una vida vacía y quieres ser diferente. Quizás aún tu vida cristiana no tiene vida. Quizás estás en una rutina, en un círculo vicioso y no estás disfrutando la vida que Dios te ha dado. Te invito a tomar una decisión para que a partir de hoy la palabra de Dios ocupe un lugar importante en tu vida, para que al obedecerla, para que al meditarla, leerla, al estudiarla, puedas hacer lo que a Dios le agrada y puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Estoy seguro, querido hermano, que si tú tomas esta decisión hoy, estoy seguro que tu esposa o tu esposo te lo agradecerá. También tus hijos te lo agradecerán porque tendrán un padre diferente, un padre nuevo. Y tus compañeros de trabajo lo notarán. Pero sobre todo, déjame decirte algo, y esto es importante, alegrarás el corazón de tu Padre Celestial. Y sin duda, tu nombre será mencionado en los cielos. Si quieres hacer esta decisión, hoy te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor, por mucho tiempo he estado procurando cambiar mi vida. Una vez, Señor, tú me perdonaste y me hiciste tu hijo, pero no he podido cambiar totalmente. A veces estoy luchando, que quiero agradarte, pero no puedo hacerlo, Señor. Ahora me doy cuenta que necesito cambiar mi manera de pensar. Necesito sacar esos pensamientos que el mundo en que estamos viviendo ha puesto en mi mente. Señor, hoy te consagro mi vida y me comprometo contigo a amar tu palabra, a hacerla una prioridad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te dice, querido, no vivas ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.